Bien, señores, ya estamos en la audiencia de hoy y es una audiencia muy interesante. Está con nosotros la doctora Angeri de Peña Rivas. Ella es neuróloga internista y trae un tema muy interesante: abordaje y manejos de las principales cefaleas. Doctora, buenas tardes, bienvenida a su espacio, el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, gracias por recibirme, por la oportunidad de dirigirme a su tan prestigioso público. Además estamos en familia, ¿verdad? Estamos en familia. Estamos en familia. Angeri, como estamos en familia, en las mejores familias, siempre hay una tradición que es compartir un rico café, un delicioso café, cuyo sabor comenzamos a disfrutar desde el aroma. Vamos a agradecer a Bastani que nos complace cada tarde, nos bendice cada tarde con una taza de rico café Santo Domingo. Angeri, muchas gracias, Bastani. Angeri, hablemos de esto que la gente, bueno, el término médico es cefalea, pero en el vulgo, las personas comunes hablan de dolores de cabeza. Ciertamente. Los dolores de cabeza o cefaleas, como la conocemos en el argot médico, son cualquier dolor que involucra las estructuras de la bóveda craneal, tanto la cara, el cráneo, el cuero cabelludo. Es, digamos, que el síntoma más frecuente y se estima, de hecho los estudios de la OMS estiman que por año alrededor del 50% de la población va a tener por lo menos una cefalea en la población adulta normal, y que el 20% de esa población va a tener dolores de cabeza o cefaleas recurrentes. O sea que las cefaleas no son tan simples como pensamos que son, sino que realmente representan un gran costo a nivel de ausentismo laboral y de productividad laboral en la población adulta normal. Estamos hablando del adulto X cualquiera que no tiene ninguna situación de salud en particular. Entonces, tomando en consideración esto, pues ya sabemos que tenemos que prestarle más atención a los dolores de cabeza y que hay diferentes tipos de dolores de cabeza y que ahí es que radica la principal importancia. No todos los dolores de cabeza se deben a las mismas causas y no todos se manejan igual. Entonces, siempre es importante que el paciente que tiene, sobre todo el que tiene cefaleas recurrentes o el que tiene dolores de cabeza a repetición, tenga una evaluación médica en donde se diagnostica el tipo de dolor de cabeza que tiene ese paciente, a qué puede deberse y sobre todo cómo manejarla. El típico tomar medicamento de la mamá o el tomar el medicamento del amigo podría ser incluso deleterio para el paciente, porque en primer lugar puede ser que no resuelva el problema, sino que por el contrario lo complique. Doctora, a veces nosotros, bueno, con esto de las redes sociales, de Google y todas esas cosas, a uno le mandan memes, le envían cosas por WhatsApp, ¿sí? Y que depende de, explican estas cosas, por usted es el especialista, que depende del área que le duele a uno la cabeza, uno pudiera decir, o sea, ¿de dónde viene? Cierto. ¿Es cierto esto? Cierto. Por eso decía que la exploración por un médico capacitado es lo principal, porque cada tipo de dolor de cabeza tiene sus propias características. Bien, y esas características que te dice el paciente, junto con la exploración clínica que uno hace, son las que te van a diagnosticar precisamente el tipo de dolor de cabeza que tiene ese paciente. Por ejemplo, tenemos uno de los dolores de cabeza más comunes, que yo creo que todo el mundo, si no la padece, por lo menos conoce a una persona que la padece, que es la migraña o la famosa jaqueca. Sí, claro. Es un dolor con características muy particulares. Y uno ve nimitas, ¿verdad? Ve unos puntitos. Sí. De luz. Hay diferentes tipos de migrañas. Entonces, está la migraña clásica o migraña con aura, que es precisamente esa donde el paciente tiene síntomas premonitorios o síntomas que ya te avisan que el dolor va a venir, que en la mayoría de los casos son síntomas visuales, como eso que decíamos que ve nimitas o fosfenos, como decimos los médicos, pero también incluso puede llegar a ser tan importante como una pérdida transitoria de la visión, lo que llamamos amaurosis fugaz. O sea, el paciente que te dice, perdí la vista del ojo derecho o perdí la vista de los dos ojos y que me duró tantos minutos, o sea, eso incluso puede llegar a pasar en el contexto de una migraña. Hay síntomas también como pueden ocasionar mareos, puede ocasionar náusea, que es muy frecuente. Hay una exacerbación bajo ciertos estímulos, como por ejemplo estímulos luminosos. La luz. O sea, la luz, exactamente, sobre todo si hay una luz intermitente,
sobre todo y más frecuente, con cambio de luz fría a luz cálida. Eso hablamos del color, o sea, por ejemplo, estímulos luminosos en colores diferentes pueden detonar también las crisis. Saltar las comidas, o sea, no comer a sus horas. Está el famoso paciente que dice, si no me desayuno o si no como a mi hora me da... O si no tomo café en las mañanas. Me da migraña. La supresión del café, aunque la supresión de café está asociada no solamente a migraña, sino a otros tipos de dolores de cabeza. Algunos alimentos, o sea, una de las cosas que siempre le decimos al paciente migrañoso, que usualmente ya va al médico cuando ha tratado muchos medicamentos y no termina de resolver el problema y sigue haciendo crisis frecuentes, es hay que hacer un listado de qué cosas han pasado alrededor del día en que te dio la migraña. O sea, has dormido menos, ese día estuviste más estresado, ¿qué has comido? Hay alimentos como el chocolate, por ejemplo, ¿cierto? Es un gran detonante de crisis, pero no solamente el chocolate, los quesos, sobre todo los quesos que son muy curados, son grandes detonantes. El alcohol, en especial el vino tinto. Algunos pacientes refieren la cerveza con bastante frecuencia, algunos cereales, o sea, y eso varía de paciente a paciente. Cereales, por ejemplo, la gente que come mucho avena, así cruda, el arroz, para adelgazar. Incluso, ¿Es incluso el arroz. También el arroz. Sí, comer mucho avena, así, para rebajar, lo hace para adelgazar, se la comen cruda. La avena como tal no es un detonante típico. Es el hambre que está pasando. El hambre para rebajar, pero la avena, no, doctora, en este preciso momento, mi hermana Benita está viendo este programa y a ella no se le quita un dolor de cabeza, pero ella come mucha avena cruda para adelgazar. Puede ser que no por la dieta, por la supresión quizá de algunos alimentos. Sí, y eso por eso yo siempre digo que hay que evaluar cada caso de manera individual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre le pongo el mismo ejemplo a todos los pacientes. Está el paciente que dice que desde que se come un chocolate le da dolor de cabeza y hay otro migrañoso que se come la caja entera y no le da. Nada. O sea, siempre hay que individualizar los casos y ver cuáles son los detonantes típicos. Aunque hay detonantes que son clásicos para todo y que tratamos de disminuir, pues hay que ver en qué grado o en qué circunstancias la de ese paciente en particular. Sí. Bueno, vamos a un contacto de publicidad y cuando retornemos, sería interesante comenzar a establecer si la cefalea per se es un síntoma o si es realmente, hablamos de una patología como tal. Desarrollaremos cuando regresemos en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde.